¿Qué tiene que ver América Latina con esta crisis? ¿Existe o no un papel de países como Venezuela o como Colombia? ¿O no existe ningún papel que tengan? ¿O podría tener uno de estos dos países un papel en el futuro? Un gran costo humano en Estados Unidos por las muertes por sobredosis causadas por opioides sintéticos, particularmente fentanilo. Y precisamente viniendo de América Latina tendríamos que entender y tener empatía que esto no es simplemente un discurso político, sino que hay miles de familias que justamente ya no tienen esa silla vacía en sus mesas por familiares que ya no están. La convergencia entre este mercado que ya existía en Estados Unidos con la existencia de redes de tráfico que ya se encargaban de proveer y satisfacer este mercado, pues es en donde se da un poco una tormenta perfecta, si lo queremos decir así, y entra el fentanilo. Y como todo es pequeño y flexible, si un actor cae, yo creo que incluso en las lógicas de un ecosistema, otro puede entrar muy rápido a reemplazarle. Además, también el factor de los incentivos económicos es enorme, porque producir sintéticos es barato económicamente, no depende de cultivos ni de temporadas, y también deja ganancias altísimas en un tiempo muy reducido. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a En las Drogas, este episodio sobre un asunto de la mayor relevancia, no solamente por lo que está pasando en los Estados Unidos, en Norteamérica, en Canadá también, sino particularmente por lo que ocurre en América Latina. Fentanilo, mitos, realidades y riesgos para Colombia. Es un gusto que estén con nosotros en Las Drogas, en este video podcast. Nos pueden ver a través de las plataformas de YouTube o donde prefieran oír su podcast. La palabra, como digo, fentanilo, es probablemente la más repetida en las noticias sobre drogas en Estados Unidos en los últimos años. Se le atribuyen cientos de miles de muertes por sobredosis en Norteamérica y hoy también, y desde hace ya un buen tiempo, es, como casi todo, un asunto político. Para ilustrarlo, recientemente el presidente Trump decía que Estados Unidos pierde casi 300.000 personas al año por el fentanilo y con eso, entre otras, justificaba los bombardeos en el Caribe, diciendo que cada uno de esos bombardeos, según él, salva 25.000 vidas. Ese tipo de frases, por supuesto, son efectistas, ayudan a ponerle drama a este asunto, pero también abren una pregunta central. ¿Qué tiene que ver América Latina con esta crisis? ¿Existe o no un papel de países como Venezuela o como Colombia? ¿O no existe ningún papel que tengan? ¿O podría tener uno de estos dos países un papel en el futuro? Para eso, hoy nos acompañan dos personas que conocen este tema muy de cerca. Cecilia Farfán, la directora del North American Observatory de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que publicó recientemente un informe muy completo sobre el tema. Hola, Cecilia. Hola, muchas gracias por la invitación. No, por favor, a ti por estar con nosotros. Y la siguiente invitada es Victoria Dittmar, investigadora y project manager de Inside Crime, una organización que le ha venido siguiendo la pista a este asunto durante los últimos años. Ella lleva más o menos 3 años investigando el asunto del fentanilo. Hola, Victoria, gracias por estar acá. Hola, muchas gracias. Y como siempre conmigo, Paula y Juan, mis compañeros que nos acompañan esta tarde. Hola, Juan y Paula, ¿cómo están? Hola, ¿cómo van? Qué bueno y qué felicidad tener a dos invitadas mujeres tan Sí, maravillosas. de acuerdo. Sí, muchas gracias. Y bueno, nosotros con Cecilia y con Victoria compartimos un proyecto en la frontera norte de México. Estuvimos en 5 ciudades mirando el tema de fentanilo, con varias historias que contar, el grato calor de Mexicali, en medio del desierto. Y sí, muy contento de que estén acá. Yo quiero, si les parece, que empecemos por lo básico. Voy a empezar con Cecilia. Y si quiere complementar Victoria, por supuesto está bien. ¿Qué es exactamente el fentanilo? Porque es una palabra, como dije al principio en la introducción, que está frecuentemente en las noticias, generalmente con titulares que son muy alarmistas, pero siento que ha faltado explicar a qué es que nos estamos enfrentando. Cecilia, ¿por qué no empezamos por ahí? Sí, de acuerdo. Pues el fentanilo es un fármaco que de hecho se utiliza
bastante para tratar el dolor y también, o sea, como analgésico y sobre todo, por ejemplo, en pacientes terminales o pacientes que tienen enfermedades como cáncer, y también se utiliza para anestesia y se utiliza de manera muy frecuente. Siempre que tengas un profesional médico es muy seguro de utilizar, pero claro, el fentanilo que está disponible en las calles, el que se genera en laboratorios clandestinos, pues ese no es un fentanilo médico y en consecuencia ha tenido pues estos efectos que tú mencionabas, por supuesto las muertes por sobredosis, pero también Ujú. otros efectos en la salud pública. Mm. Victoria, yo creo que es importante también explicar que, como dice Cecilia, cuando se utiliza sin la debida supervisión médica, es muy potente. ¿Podemos explicar de manera muy sencilla qué tan potente puede llegar a ser? Sí, creo que específicamente el tema de la potencia es justo un poco cuando comparamos, por ejemplo, el fentanilo de uso médico, como hablaba Cecilia, Ujú, lo que tú encuentras en una distribuidora, una farmacéutica o lo que hay en los hospitales siempre tiene, tú sabes exactamente cuánto fentanilo hay, ¿no? El profesional médico que lo va a aplicar sabe exactamente cuánto hay, cuánto le debe aplicar a la persona dependiendo de su peso y otras características. Pero o sea, obviamente el que se produce en condiciones pues donde no hay un control y donde la sustancia que se produce en un laboratorio pasa por todo un proceso de corte, de mezcla con otras sustancias. Al final lo ujú, que una persona usuaria compra en la calle no sabe, o sea, cuánta potencia tiene, ¿no? Y el tema de, o sea, el fentanilo finalmente es un opioide, y un opioide es un depresor. Eh, y si lo comparamos, por ejemplo, con la heroína, que es quizás, o ha sido por décadas el opioide más consumido en las calles, se habla de que el fentanilo puede llegar a ser hasta 50 veces más potente, ¿no? El tema es que requieres mm, una cantidad muy chiquita para llegar al efecto de sedación, y si te pasas, pues te arriesgas a tener una sobredosis. Y normalmente, al menos lo que dicen las autoridades de salud, es que 2 miligramos de la sustancia pura ya son suficientes para llevar a una persona promedio a una sobredosis, ¿no? Entonces estamos hablando de una pizquita. claro. O sea, obviamente cada quien tiene una tolerancia distinta y demás, pero es poquito, ¿no? Entonces aquí es donde entra el riesgo, ¿no? O sea, si tú como persona usuaria compras en la calle una dosis, se pasó esa pizquita, tiene Ujú. más, tiene menos, es muy difícil saber, ¿no? No hay manera de saber cuál es la concentración. Sí, yo creo, Paula, que es muy importante porque creo que lo estaba mencionando Victoria, explicar que no es lo mismo el fentanilo médico que el fentanilo ilícito, ¿no? Sí, total, yo creo que es una diferencia muy importante para quienes nos escuchan y particularmente por tal vez los mitos que hay alrededor del caso colombiano, porque no es lo mismo el fentanilo médico, que es el fentanilo que está regulado, como lo decían muy bien Cecilia y Victoria, que el fentanilo ilícito, que es el no regulado. El fentanilo médico es un analgésico que, como decían, es altamente potente, se usa en hospitales con dosis muy exactas y controles muy altos también de pureza y supervisión médica estricta, y está diseñado para situaciones muy específicas como cirugías o dolor crónico de nivel muy Ujú. severo. Y por otro lado tenemos el caso del fentanilo ilícito, que es el no regulado, que es una sustancia producida de manera clandestina, sin ningún estándar de calidad, donde las dosis pueden variar enormemente e incluso dentro de la misma pastilla o envoltura pueden haber situaciones y características muy diferenciadas. Además, suele estar mezclado con otras drogas sin que las personas lo Claro. sepan, y esto es muy importante porque aumenta de forma drástica el riesgo de Sí. sobredosis. Y yo creo, Juan, que en eso consiste en buena medida el problema que tenemos, el desconocimiento que lo vuelve tan peligroso, particularmente y específicamente el fentanilo ilícito, como ya explicábamos. Sí, igual para digamos, en Colombia el tema no es tan usual, Ujú, eso podría ser más claro en la frontera norte mexicana, ahí estuvimos viendo, porque además pues el fentanilo no tiene una sola presentación, el fentanilo en el mercado ilegal se consigue en pastillas, se consigue en polvo, se consigue mezclado, ¿no? Entonces, aunque hablemos de una sola cosa como el fentanilo dentro de de sus variedades, de su potencia y su irregularidad, ujú. puede llegar a ser una sustancia pues muy distinta en términos de sus efectos e implicaciones. Entonces, bajo esa gran categoría, yo creo que la imagen que tenemos en las noticias es como la pastilla. Ese es el típico, la típica imagen como la M30, una pastilla azulita, ¿no? Pero en realidad esto tiene múltiples formas e implicaciones.
Sí. Si quieren, sigamos. Ya creo que lo pusimos en contexto de manera muy general, pero me parece que ha quedado más o menos claro. ¿Qué tan grande, Cecilia, es el problema en los Estados Unidos? Si podemos hablar de datos. Pues mira, este me parece una parte de la conversación fundamental porque me parece que es muy importante que entendamos que sí ha habido un gran costo humano en Estados Unidos por las muertes por sobredosis causadas por opioides sintéticos, particularmente fentanilo. Y precisamente viniendo de América Latina tendríamos que entender y tener empatía que esto no es simplemente un discurso político, sino que hay miles de familias que justamente ya no tienen o tienen esa silla vacía Ujú. en sus mesas por familiares que ya no están. En términos de datos, sabemos, por ejemplo, que alrededor de 40% de estadounidenses conocen a alguien que ha muerto por sobredosis. Uf, 40% de estadounidenses es casi equivalente a la población de México. Estamos sí. hablando de 125 millones de personas. Eh, También tenemos el dato que me parece que es nuevamente importante para presentarlo en el contexto de América Latina. La tasa de muertes de sobredosis en Estados Unidos es equivalente a la tasa de homicidios en México. México tiene una tasa de homicidios de 26 por cada 100.000 habitantes. Esto es mucho mayor al promedio global de aproximadamente 6 por cada 100.000 habitantes. Ujú. Y estamos hablando que en Estados Unidos hay una tasa de muerte por sobredosis de 25 por cada 100.000 habitantes. Es decir, cuando hablamos de estas tragedias compartidas, sobre todo en el contexto México-Estados Unidos, no es una exageración, sino que realmente estamos viendo las dos caras de una misma moneda, que implica sin duda la producción, ¿no? Y también el consumo. Mm. Sí, y me parece que los datos son pues muy, muy impresionantes. Ese dato del 40% de los estadounidenses, si entendí bien, que conocen a alguien que ha tenido una sobredosis o un problema con el fentanilo es absolutamente impresionante. Victoria, ¿por qué, si es que existe una explicación única o tal vez varias o tal vez todavía esa es una pregunta abierta, por qué se ha extendido tanto y por qué se ha expandido tan rápido este problema? Sí, creo que es una pregunta muy interesante porque justo lleva a estos miedos que luego existen en otros países de va a llegar el fentanilo, de repente va a haber una epidemia en todos lados, ¿no? Mm. Eh, el contexto estadounidense creo que es muy particular, ¿no? Y hubo una combinación de factores tanto de la demanda como de la oferta, de por qué hubo este cambio hacia el fentanilo, ¿no? Estados Unidos tiene una trayectoria muy larga de consumo de opioides por encima de muchos otros países, ¿no? O sea, es muy común, el consumo de opioides es más común, por ejemplo, que en muchos países latinoamericanos, incluso Sí. europeos. También es cierto que ha habido por muchos años una tendencia desde el lado médico de prescribir opioides, ¿no? Entonces sí es cierto que había una población que ya tenía cierto tipo de dependencia, ya sea a opioides que encontraban en el mercado ilícito, como la heroína, o a opioides de uso médico, ¿no? Y esto pasa con cambios de regulaciones cuando se vuelven más difíciles de acceder, que hay una ventana de oportunidad, si lo podemos decir así, y entra el fentanilo, además de un montón de otros factores, ¿no? Pero digamos, entendiéndolo de una manera simple, se puede ver así. En Canadá pasa algo similar, a pesar de que no tienen niveles tan altos de prescripción de opioides como lo tenía Estados Unidos, pero sí, digamos, relativamente altos. Y ahí es donde entra, ¿no? Ya tenías redes de tráfico en México y también en China que tenían infraestructura para mover producto hacia Estados Unidos y vemos que la entrada del fentanilo a Estados Unidos se aprovecha a partir de esta infraestructura que ya existía, ¿no? Además de que México por décadas fue el principal proveedor de heroína hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, estos mercados y esta es la convergencia entre este mercado que ya existía en Estados Unidos con la existencia de redes de tráfico que ya se encargaban de proveer y satisfacer este mercado, pues es en donde se da un poco una tormenta perfecta, si lo queremos Ujú. decir así, y entra el fentanilo. Ahora, no le hemos visto, por ejemplo, expandirse a la misma rapidez en otros países del continente. Y creo que esto, y puede ser una conversación que ahorita sigamos retomando, eh, pero creo que, o sea, de la evidencia que tenemos, sabemos que el fentanilo no se expande porque sí, ¿no? Porque hubo alguien que lo quiso meter y entonces por eso ya se creó el mercado y se expande Ujú. y ahora nos está tomando a todos por sorpresa, ¿no? Sí hay factores muy específicos, tanto que existe una demanda y que hay redes ilícitas que están dispuestas o que ven esta oportunidad en querer
proveerlo, ¿no? Si no existen estas condiciones, no hay en realidad una razón por la que se deba de crear un mercado de fentanilo que además sabemos que pues tiene este costo tan alto, ¿no? Claro. Claro. Juan, ¿algún comentario sobre esta conversación de por qué se ha expandido tan rápido, de algo que pueda contarse de lo que ha ocurrido en América Latina, o bueno, o de lo que explicábamos de qué tan grande es el problema en los Estados Unidos al principio con Cecilia? Sí, eso del contexto es clave porque, por ejemplo, si, no sé, Paula, ustedes tienen un dolor de algo, ustedes van a una farmacia en Colombia y les venden casi cualquier cosa. Cierto. No, uno puede ir a, Mm, o sea, sí, podríamos tener una eh, larga noche a punta de drogas que venden en la farmacia. sí. Aquí, en Estados Unidos, pues en realidad esas reglas eran un poco distintas y estaba muy regulado. De hecho, ha salido toda la información y todavía aún sucede, y es que usted entra en donde el médico y hay unas caritas que van de feliz hasta muy triste, en donde le dicen qué tanto le duele a usted algo, ¿no? Y esa es como la guía del doctor. Y digo todo esto es porque al final había todo un sistema regulado, pero muy estimulado por cómo funcionaban eh, pues los servicios médicos en Estados Unidos, que al final con los cambios del mercado dejan un vacío y presentan una oportunidad. Eso no necesariamente, o sea, ese vacío en nuestros países no veo dónde se produzca claramente. Eso creo que eso es algo fundamental, y de hecho, pues como hemos visto con Cecilia y con Vicky en México, a pesar de las alarmas y la situación es preocupante en ciudades de la frontera norte, pero no hay una ola ni una crisis de fentanilo en México, a pesar de que pues ahí también se produce. Y ahí quiero dejar un tema que me dejó pues como pensando, y es que tal vez también hay algo. El presidente Petro decía que todo esto tiene que estar relacionado con el amor Ujú. ¿no? Pero sí, hay algo ahí que es la preferencia por drogas estimulantes, ¿no? En los países de América Latina. O sea, hay una tendencia mayor a consumir cocaína o drogas Sí. estimulantes, y no drogas depresoras. O sea, no drogas que al final tienen que ver también con un contexto de tal vez más individual, menos colectivo, de personas más solas, Mm. esto no, solamente como para dar un contexto, y es que el tema, pues también de la manera como funciona la sociedad y nuestras redes y la relación con las drogas tiene un peso súper importante en eso. Sí, eso me parece un punto muy interesante. Yo ahora, más adelante, después de que Paula hable, yo sí quería preguntarle a Cecilia y a Victoria, porque me da la impresión, por lo que explica Juan, de que la respuesta es que no, que el fentanilo lo que ha hecho no es necesariamente sustituir a la cocaína, no es que la gente esté dejando de consumir una sustancia para meterse en la otra, que me parece que también en eso pues hay que explicarlo, porque creo que mucho de esto todavía no lo conocemos bien, y si alguien lo conoce, pues son ustedes dos, pero no sé si Paula tenía algún comentario sobre esto. Sí, algo chiquito. Y un poco partiendo de lo que decía Cecilia en clave de los impactos, o la magnitud, mejor dicho, en clave de salud pública, pero también de lo que decía Victoria en relación a la expansión tan veloz del uso del fentanilo. Me parece muy interesante pensar en cómo incluso existe la posibilidad de que los mercados ilegales respondan mucho más rápido que las políticas Ujú. públicas, porque en muy poco tiempo hubo un cambio en la cadena de suministro, porque ya no se depende de grandes extensiones de tierra o de ciclos de cultivo, como el caso de la hoja de coca, por ejemplo, sino de laboratorios pequeños que pueden moverse mucho más fácilmente. Obviamente pensando en el caso concreto del fentanilo, y ese cambio estructural podría también sumarse a este análisis de cómo se pudo expandir el mercado de fentanilo, o el uso del fentanilo no regulado en la región. Sí, que Tenemos ese, ahí un tema chiquito, y es que eso sí, me ha tocado explicarlo en varias ocasiones, y es que para la gente del común las drogas, o sea, todo el mundo tiene como la imagen de esta cosa, ¿no? Que las sustancias van a producir como éxtasis y gente súper activa y enrumbada, ¿no? Y el universo de las drogas es muy diverso, o sea, van unas desde que
Son unas drogas que lo ponen usted súper activo, hay otras que usted lo ponen súper relajado. O sea, el tema con el fentanilo al final es que va como suprimiendo las capacidades de su organismo y respiratorias, y ahí es cuando se produce la sobredosis. Entonces, aunque generalmente en las discusiones metemos a las sustancias todas en un mismo paquete, Sí. en realidad cocaína y fentanilo están en dos extremos eh, muy distintos, o sea, dos extremos de lo que producen, de la gente que los usa. Ujú. Eso ahorita se ha complejizado un poco más porque hay gente que quiere estar como o sea, que En usa ambas. incluso Ujú. fentanilo y se reactiva con cocaína y vuelve a fentanilo, o a lo que dicen que es fentanilo. Pero creo que en esta tarea de explicar, pues justamente esta conversación nos lleva a tener presente que en el universo de las drogas hay muchos efectos posibles y experiencias. Sí. Quiero ir siguiendo con esa misma línea de lo que comentaba Juan y de la pregunta que yo anticipaba, Cecilia, preguntando por la cara que les vi que hicieron cuando señalé este asunto, es porque en buena medida el presidente Petro, durante sus primeros meses de mandato, cuando se empezó a hablar del fentanilo en los Estados Unidos y él empezó a meterse en la conversación para tratarlo de traer a Colombia, lo que él señalaba, un poco haciendo la crítica, digamos, cultural o esa lectura desde ese punto de vista de las costumbres de las sociedades, de la sociedad del amor, o que estamos muy solos y estas cosas en las que él se ha metido recurrentemente, me parece que sí dio a entender de que el mercado estaba cambiando y dio a entender de que la cocaína estaba siendo reemplazada por el fentanilo. ¿Esa es una afirmación cierta, Cecilia, o no está basada en la evidencia? Pues no, no tenemos evidencia para decir eso y justo en la línea de lo que mencionaban Paula y Juan, o sea, así como, y ustedes colombianos deben de entender muy bien, Mm. tienen distintas preferencias de café, me imagino, Claro. pues lo mismo ocurre, ¿no? Con sustancias que son ilícitas. No todos los usuarios van a querer consumir todo o tienen distintas, pues sí, preferencias sobre qué se quiere consumir. Este argumento sobre cambios en el mercado de drogas que ayudan a explicar otras dinámicas en mercados criminales, me parece que es un argumento recurrente, sobre todo en gobiernos latinoamericanos, es algo que también hemos visto en México, pero es un argumento muy flojo desde la evidencia, porque en general si vemos, si los últimos 40 años, 50 años de los mercados de drogas, vemos que son mercados que les va bien, que puede haber cambios en las Ujú. preferencias, en la demanda, pero hoy hay más gente que consume sustancias de lo que había hace 10 años. Sí. Entonces, decir que esto es una sustitución sin duda no está sustentado en la evidencia. Y solamente quiero hacer un apunte también importante sobre el tema de la expansión del mercado, porque una pregunta que surge frecuentemente es, bueno, pero ¿por qué van a vender algo que mata a los usuarios, ¿no? Que mata a las personas? Y me Claro. parece que algo muy importante que hay que entender es que, de hecho, desde el punto de vista del grupo criminal, el fentanilo es un gran regalo, porque el high o la experiencia, digamos, psicoactiva es mucho más corta y tienes que consumir más veces. Es decir, como usuario, comparado, por ejemplo, con usuarios de heroína, tienes que hacer más, tienes que consumir más de la sustancia para tener, digamos, un efecto similar al de la heroína. Y lo que los usuarios reportan es que no hay necesariamente eh, la misma euforia que se tiene con la heroína. Entonces, desde el punto de vista del negocio, en realidad el fentanilo es mejor para vender y no es necesariamente que con todas las personas que consuman, como mencionaba Victoria, vayan a tener una muerte por sobredosis. Entonces, también hay una lógica de negocio, como apuntaba Paula, detrás de justamente vender este tipo de opioide sintético. Victoria, sí, si quieres añadir algo, está bien, pero quería que pasáramos a otra idea repetida, particularmente en Estados Unidos durante la campaña y que me parece que sigue siendo recurrente ahora con los bombardeos en distintos puntos, ya no solamente del Caribe, sino también del Pacífico. Por cierto, tenemos un episodio en las drogas hablando de la lógica, si es que tiene alguna, de los bombardeos. Y es que esto es culpa de los carteles mexicanos. Esa afirmación, ¿qué tan cierta es? Creo que, a ver, nos podemos meter en toda una discusión primero de qué es un cartel y qué no es, y ahora ya ni Ujú. siquiera estamos hablando de eso, estamos hablando de supuestos grupos terroristas, ¿no? Sí, Entonces lleva a otra discusión todavía. sí. Pero, a ver, un poco, podemos entrar si quieren, pero si no, vamos, o sea, como entendiéndolos, digamos, de la manera más simple, obviamente sabemos que son redes súper complejas, que no hay un límite exacto de decir esta persona es parte de un grupo y esta persona no,
Pero si queremos poner un ejemplo como los chapitos, ¿no? Que han estado un montón en las noticias, obviamente, incluso desde la administración pasada de Estados Unidos fueron como un poco la cara que daban de explicar el tráfico de fentanilo está aquí por los chapitos, ¿no? Un poco lo que nosotros hemos visto es que su rol, o sea, un grupo como, de nuevo, los chapitos, que son estos, un grupo de hermanos, ¿no? Que heredaron los negocios de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, que obviamente muy conocido, ¿no? Muy sonado en todos lados. Su principal ventaja es esta especie de gobernanza, si quieres, o control sobre un mercado ilícito, ¿no? De poner las reglas de qué se permite y qué no se permite en cierto territorio, ¿no? Entonces, lo que vimos, por ejemplo, con la producción de fentanilo, es que inicialmente era un negocio en el que había un montón de personas independientes, si les queremos decir así, o emprendedores criminales, ¿no? Pusieron su operación de producción, pero ellos estaban encargados de conseguir sus propios químicos y encontrar sus propios compradores. Luego cambió la ecuación porque se impuso una presunta prohibición sobre la producción en Culiacán, donde los chapitos empezaron a matar a un montón de productores, diciendo que ya no estaba permitido, pero en realidad lo que pasó es que el negocio se controló más, ¿no? Entonces, este tipo de reglas de qué está permitido y qué no, y bajo qué condiciones, creo que es donde principalmente entran, además de sí ser ellos quienes consiguen quizás a los compradores en Estados Unidos, cobran por las redes que quieran utilizar su territorio para traficar, pero decir que tienen un control y una capacidad de decisión desde el inicio y el final de la cadena, creo que no es cierta, ¿no? Creo que incluso dentro de Estados Unidos vemos la participación de un montón de redes encargadas de la distribución. Incluso si pensamos en la producción de fentanilo en sí, tenemos que considerar también la participación de empresas químicas, ¿no? Que sabiendo o no sabiendo, sus mismos productos terminan siendo desviados hacia la producción ilícita. Hay intermediarios, hay empresas de transporte, ¿no? Que al final mueven estas sustancias. Entonces, es una cadena bastante compleja donde creo que la visión tradicional de los grupos criminales o carteles, sí, o sea, es importante y es determinante, pero es limitada, ¿no? No, digamos, no hay una sola organización o un par de organizaciones que se encarguen o sea, que son responsables 100% de la crisis en Estados Unidos, ¿no? Sino que es toda una red de distintos actores que muchas veces se mueven entre lo lícito y lo ilícito, que permite, ¿no? Que fluya o que funcione este negocio. Paula, si entiendo bien, esta, como también pasa en Colombia, particularmente en los últimos años y después del acuerdo de paz con la ahora extinta guerrilla de las FARC, no estamos frente a una industria que esté hiperorganizada, no es que haya un solo actor controlándolo todo, sino más bien muchos pequeños actores. Sí, tal cual, no estamos frente, tal cual como tú lo dices, una industria súper organizada con un, no sé, gran mando detrás. En realidad es un mercado muy fragmentado, con muchos actores que, como decía Victoria, hacen distintas tareas en la cadena. Unos consiguen químicos, otros cocinan, otros distribuyen, y como todo es pequeño y flexible, si un actor cae, yo creo que incluso en las lógicas de un ecosistema, otro puede entrar muy rápido a reemplazarle. Además, también el factor de los incentivos económicos es enorme, porque producir sintéticos es barato económicamente, no depende de cultivos ni de temporadas, y también deja ganancias altísimas en un tiempo muy reducido. Juan, ¿algún No, pero comentario? sí, porque, o sea, yo entiendo, Victoria, que la respuesta es no. Digamos, si uno dice quién es el responsable de esto, los carteles mexicanos, pues al menos uno diría parcial, sí tienen cierta responsabilidad, no necesariamente controlan. No, y esto me parece una conversación que políticamente es compleja, interesante, y es que en la política de drogas y en las discusiones sobre drogas generalmente queremos tener como esta respuesta simple, ¿no? De identificar cuál es el origen del Sí, problema ¿quién es el y ahí malo? Sí. está, ¿no? ¿Quién es Mm, y quién es la víctima en toda esta historia? sí. Y al final tener a raíz de esa, o con base en esa respuesta simple, también, digamos, una estrategia que dice, si ahí llegamos, o sea, si lográramos controlar los carteles mexicanos, si lográramos no tener cultivos en Colombia, la realidad sería muy distinta. Y la verdad es que el, la producción y el comercio, el tráfico de sustancias psicoactivas
en realidad cada vez se ha vuelto más compleja, es decir, cada vez más actores participan, hay más sustancias, o sea, es como que hay una brecha muy grande entre el relato, lo que le cuentan a la ciudadanía de cuál es el problema y cuál es la solución, y lo que nosotros en las investigaciones vemos en el terreno, ¿no? Tenemos una distancia enorme entre esos dos relatos. Y quisiera como complementar con esto, y es que al final del día también hace mucho más difícil la conversación sobre quién tiene la culpa, y políticamente nos metemos en unas discusiones que bloquean. Es decir, Ujú. si Estados Unidos o México, ¿quién tiene la culpa? No, porque ustedes están demandando, no, entonces nosotros enviamos, o ustedes están produciendo y por eso estamos perdiendo vidas. Y al final del día no hay una conversación necesariamente responsable y transparente de, pues cada uno tiene una responsabilidad en la respuesta. Hay que aceptar esa responsabilidad, como decía Cecilia, Ujú. entender que esto es o sea, aquí estamos hablando de vidas, ¿no? Y al final del día tener una conversación mucho más sensata y menos eh, simplista en términos de quién tiene la culpa, y entonces yo a quién señalo y qué medidas tomo. Y mientras que estemos en eso, pues finalmente ya conocemos un poco el final de la historia. Hace unos días, Juan, a propósito de todos estos asuntos de política pública o de la manera como vamos a tener esta conversación en América Latina y en Colombia, el gobierno colombiano radicó un proyecto de ley para crear un delito específico que tiene que ver con el tráfico, fabricación o desvío ilegal de fentanilo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se tomó foto dentro del Consejo Criminal de Política de Drogas con otros de los ministros, incluyendo el ministro de Justicia, y lo que el ministro de Justicia dijo es: queremos impedir que Colombia se convierta en lugar de transporte o fabricación de fentanilo. En Colombia, ¿cuál es el panorama, Juan? No, pues el panorama en Colombia es bien distinto a lo que tenemos en México y lo que tenemos en Estados Unidos. O sea, en Colombia no hay producción ilegal de fentanilo. Todo lo que se ha incautado es fentanilo, pues farmacéutico. Ujú. Es un tema que tiene que ver con el sistema de salud y el contrabando de lo que hay. Las incautaciones que se han dado es en ese ámbito. Sí hay una preocupación porque las incautaciones, según lo que reportan, han aumentado. Por ejemplo, en el 23 hubo 1.518 unidades incautadas, y en el 24 incautaron 5.692 unidades. O sea, sí Ujú. hay un crecimiento, lo que pues llevó a que la preocupación por el fentanilo se contrapusiera o se complementara con estos datos, y al final se prendieron las alertas. Pero en realidad Colombia, el tema que tiene con el fentanilo es en el ámbito farmacéutico, es muy reducido, y al final, como hemos conversado hasta ahora, pues no parecen haber las condiciones para que ni Colombia, y yo agregaría ahí, ni los países suramericanos tengan una ventaja o un espacio en este mercado. Claro, la tragedia de los que trabajamos en este tema es que uno dice que eso no va a pasar, y siempre hay una ventana, ¿no? En donde algún creativo se le ocurrió poner un laboratorio en La Guajira, y eso, o sea, el hecho de no ser alarmista no significa que no hay que de alguna manera tener el radar activado, ¿no? Pero en el momento actual, yo no veo que eso sea una gran preocupación. ¿Qué piensan de esto, Cecilia primero y Victoria después? De lo que han estudiado, de lo que han visto en México, así como existe economía comparada, hagamos en este asunto comparativamente también de lo que han visto allá en Norteamérica y de lo que han podido ver en América Latina. ¿Qué tan probable es que en Colombia o en algún país latinoamericano, como Venezuela, por ejemplo, terminemos en algo parecido a lo de los Estados Unidos, Cecilia? Mira, te preguntabas por datos hace rato, te comparto más. Me Sí. parece que un caso muy interesante también es el de Canadá, que también mencionaba Victoria, donde justamente también hay una demanda y también hay producción. Y lo que es interesante, por ejemplo, es que nosotros en el trabajo que hemos hecho no hemos encontrado evidencia de que hay una ruta de tráfico de Canadá hacia Estados Unidos, en gran medida porque el fentanilo
producido de forma no o fuera, digamos, del mercado médico en Canadá, no es competitivo en términos de precios en Estados Unidos, es decir, es muy caro para el consumidor estadounidense. Y aquí también me gustaría apuntar o hacer el comentario de que justamente lo que vemos en estas cadenas de suministro son actores transnacionales, ¿no? Y vemos también la participación de actores estadounidenses, y también vemos y hay evidencia justamente de la manufactura de pastillas en Estados Unidos. Y esto importa no para decir, es un tema de Estados Unidos, sino porque si vamos a diseñar políticas públicas que respondan a la realidad, pues tenemos que tener diagnósticos adecuados. Entonces, digamos, tomando el ejemplo de Canadá, pues sí, digamos, pone pausa en los países de América Latina. Lo que sí me preocupa, que se empiecen a aparecer quizá a lo que ha ocurrido en algunas ocasiones en México, es en esta reactividad, ¿no? En querer decir, no, vamos a prohibir el fentanilo. Y lo que observamos en México en algún momento es que uno es dejar a las personas que necesitan acceso, ¿no?, a tratamientos para el dolor, a analgésicos, sin ese acceso, y es lo último que quieres ver. No quieres que gente que lo necesita en el contexto médico no tenga acceso a él. Claro. Y lo otro es que acabes metiendo a la cárcel por narcotráfico a médicos, como en algún momento ocurrió en México. Entonces, justamente el decir hablemos desde la evidencia es también evitar tener estas acciones reactivas frente al fentanilo. Me parece que si hay un país que podría presentar muchísima evidencia en por qué esto no es efectivo, es Colombia. Sí, aquí hemos hablado mucho de eso, Cecilia, y sentimos que estamos como repitiendo la misma discusión en Colombia, de por qué las cosas que se han intentado siempre, pues no están funcionando. Victoria, no sé si querías añadir algo. Si no, se nos está acabando el tiempo y yo no quería que cerremos esta conversación y este sexto episodio de las drogas sin que habláramos de si existen experiencias que funcionen, cuáles son, porque el panorama que se pinta es un panorama evidentemente problemático y que requiere de unas acciones que seguramente algunos de estos países están tratando de tomar. Si la represión que está implementando Estados Unidos no está funcionando, el fentanilo sigue entrando cada vez más potente, más mezclado y por lo tanto más impredecible, ¿qué parece ser lo que funciona? Hay perdón que hemos estado muy ordenados con Espinosa dando la palabra. Ustedes pueden hablar cuando ustedes, Sí, sí. cuando quieran. Pero creo que armemos la fotografía que tenemos hoy en términos de lo que hay enfrente. Y es que las sobredosis en Estados Unidos, hasta donde yo recuerdo, Cecilia Victoria, pues empezaron a parar, digamos, el crecimiento e incluso a tener bajas en varios estados. O sea, no estamos en el pico de la crisis del fentanilo en Estados Unidos, pero tampoco estamos en niveles, pues, para no preocuparse. Ujú. Eso es como la primera cosa. Lo segundo es que en México, que es el país más cercano que tenemos después de Estados Unidos con el tema del fentanilo, pues lo que vimos en la frontera norte es que también hubo un crecimiento y la cosa como que se estabilizó. O sea, tampoco estamos en medio de un crecimiento exponencial de fentanilo. O sea, o sea, si uno mira los datos, sí está la pregunta de qué hizo que esto se estabilizara o incluso de que esto bajara. Y además esto empezó a suceder a final del gobierno Biden, pero o sea, los datos más recientes es con el gobierno Trump, en donde pues muestran que básicamente al parecer las medidas más duras, las restricciones están llevando a mejores resultados. Esa es la Ujú. película con la que tengo reciente. No sé, Cecilia y Victoria, si hay algo que detallar o si hay algo que yo me estoy perdiendo. Victoria. Seguramente. No, pues también, según los últimos datos, me parece que sigue un poco esa tendencia. Y creo que ahí, bueno, y creo que bueno que mencionas esa tendencia de la baja de sobredosis, porque creo que se ha politizado un montón y depende a quién le preguntes, te va a dar una razón distinta por la cual están bajando, ¿no? Y al final creo que, bueno, hay muchos estudios también de parte del personal médico, también han encontrado que mucho tiene que ver con atender la demanda, ¿no? Ujú. Como tener naloxona, que es el antídoto para la sobredosis más disponible, para que la gente pueda, en caso de una sobredosis, tener acceso a esto sin tener que depender de una
de un profesional de salud y poder revertir la sobredosis, así como muchas otras prácticas de reducción de daños, ¿no? Entonces creo que, o sea, y como digo, esto pasa con todas las sustancias, ¿no? No solo con el fentanilo, pero vende mucho esta narrativa de los bombardeos, los controles, prohibir, o como hablaba Silerte, de prohibir el fentanilo va a eliminar el mercado, y pues sabemos que eso obviamente no es cierto. Pero aquí yo creo que el tema con el fentanilo es, y esto hablando sobre todo en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Pero también en otros pequeños espacios donde quizás también existe un mercado, como la frontera entre México y Estados Unidos. La prioridad tiene que ser reducir las sobredosis mortales, ¿no? Más que reducir la oferta, perdón, porque eso, pues, pues, estamos hablando de sustancias que se mueven en cantidades muy pequeñas, que hay quizás quizás infinidad de maneras en las que puedes adaptar la producción. Entonces, por más que controles los precursores químicos, por ejemplo, que se utilizan, terminas dañando también a industrias legales que necesitan esas sustancias para producir cantidad de productos, ¿no? Entonces, hay una urgencia, yo creo que, de enfocarse justamente en esta parte de la mortalidad, ¿no? Y en la parte de la salud pública. Obviamente siempre necesitamos eso en todas las sustancias, pero con el fentanilo está la urgencia por la alta mortalidad, ¿no? Entonces creo que vimos ejemplos chiquitos en Canadá, en Estados Unidos y también en México de qué sí funciona, ¿no? A nivel comunitario, qué funciona y cómo puedes reducir o al menos hacer que el impacto no sea tan fuerte en tu comunidad, ¿no? En cuanto a muertes y en cuanto a todas las enfermedades que pueden estar relacionadas con el consumo, pero eso un poco va ahora para atrás, ¿no? Como que había habido un avance en cuanto a apoyar ese tipo de programas, ese tipo de perspectivas, y ahora vamos de vuelta a los bombardeos. Sí, bombardeos de los que tanto se habla en estos días. Yo creo que estamos ya cerrando. Cecilia, quería darte la palabra si quieres cerrar con alguna idea que se te haya escapado. Últimos 30 segundos para que puedas cerrar antes de la despedida. No, pues hacer eco justamente de lo que mencionaba Victoria, y justamente si uno le crea las noticias, uno pensaría que la frontera México-Estados Unidos, esta zona perpetua en crisis donde estamos colapsados, y en realidad yo les diría que esta frontera es probablemente uno de los lugares más innovadores en política de drogas, y si queremos tener avances en América Latina tendríamos que buscar justamente, o sea, ponerla el foco sobre la reducción de riesgos y daños, invertir en estos mecanismos comunitarios que nos dicen que hay en el suministro y en consecuencia ayudan a reducir la mortalidad. La medida en que no sepamos qué están consumiendo las personas usuarias va a ser muy difícil poder reducir estas muertes. Bien, yo creo que, Juan, hemos entendido un par de cosas, que la crisis en Estados Unidos es cierta, las cifras son muy impactantes, pero no se está replicando automáticamente en Colombia y en otros países de América Latina, ni siquiera en países más cercanos, como por ejemplo México, que hace parte también del problema, pero que no tiene la misma situación que tiene Estados Unidos, que el origen del problema es mucho más complejo que los carteles, es más bien pequeños grupos de mafia organizada, pero que a veces tienen controles en distintos puntos de la cadena y que la represión por sí sola pues no está claramente ayudando a parar, a detener el mercado y que incluso lo puede hacer mucho más peligroso y que lo importante es tratar de hablar de esto con evidencia para que no vamos a caer también en los mismos errores que ya cometimos antes con otras drogas distintas. No sé, Juan, si quieres cerrar con algo y Paula también. Sí, yo creo que el fentanilo nos deja varias lecciones importantes en política de drogas. Cecilia lo decía, Victoria también, y es que la importancia de esas organizaciones de base que nos advierten tempranamente de qué es lo que pasa con las sustancias. Ujú. Si hay una nueva sustancia, eso que está produciendo, cómo se está viendo en la realidad, cuándo entra, tener alertas tempranas. Eso es mucho más razonable, incluso en términos de política pública, que esperar que el mercado se desarrolle para usted tener medidas de fuerza, ¿no? Entonces creo que ahí hay una conversación importante. Lo segundo, que no lo hablamos mucho acá, pero cada vez más el mercado tiene que ver con un policonsumo o tiene que ver con sustancias mezcladas. Nosotros estamos acostumbrados en el mundo de las drogas a hablar de cocaína, heroína, metanfetaminas, y ahora lo que vemos pues en las calles es básicamente mezclas que exponen a los usuarios a sustancias desconocidas,
en términos de su composición y de sus efectos. Esa es la cara actual del mercado, o sea, no es este mundo fragmentado entre sustancias, sino es una cosa que, que interactúa. Y lo último, complementando lo que usted dice, Jorge, sí, esto tiene que ver con muchos actores, pero también tiene que ver con actores que tienen capacidades, ¿no? O sea, mover esto no es fácil, ¿no? Cualquiera, o sea, sí cualquiera puede montar una pequeña cocina pero mover insumos, las cantidades de recursos que toma eso, ¿no? La logística, también tiene que ver una conversación en otro nivel, que no la tuvimos hoy, porque estábamos como metidos más en el tema de la sustancia y del acceso, pero aquí hay una capa de actores con capacidades de poder, que decía Vicky, a veces se mueven entre lo legal, lo ilegal, comprometiendo varios países, que pues es una conversación que no podemos obviar. Entonces yo creo que el fentanilo, aunque no es un problema urgente, yo diría que tampoco importante en Colombia, creo que sí da lecciones importantes para la política de drogas de cualquier país. Sí, sin duda. Bueno, Cecilia, gracias por acompañarnos hoy en este episodio de las drogas. Fue muy interesante oír de la investigación que han hecho. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Y Victoria, también, a ti lo mismo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Juan y Paula, gracias como siempre por acompañarnos también en las drogas. Nos oímos en el próximo episodio. Pueden descargarnos en YouTube o oírnos en la plataforma de podcast que prefieran. Yo soy Jorge Espinosa y como siempre es un gusto haber estado con ustedes. Chao. Nos vemos el otro año. Chao. Nos vemos el otro año, es verdad. Último Nos vemos episodio el de otro este año. año, pero volvemos el 2026. Feliz año Sí, para todos. así Chao. que feliz año. No olviden seguirnos en las redes sociales de Elementa. En Instagram estamos como @elementa_DDHH y en X como @elementa_DDHH. Recuerden también que pueden escucharnos en Spotify y en Apple Podcast y ver este episodio en nuestro canal de YouTube Elementa DDHH. Chao. Este episodio fue posible gracias a las voces y la conducción de Jorge Espinosa, Juan Carlos Garzón y Paula Aguirre, la producción de Paula Barrero, la edición de audio y video de Estudios Stereotape y Dawa Producciones y por supuesto al apoyo de Elementa Derechos Humanos. Un agradecimiento muy especial también a nuestros invitados, quienes con su conocimiento y experiencia nos ayudaron a comprender mejor la situación de las drogas en el país. Sin su voz y sus aportes no sería posible informar y contar estas realidades. Gracias también a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en el próximo. Chao.